Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos jóvenes, queridas hermanas, hermanos. Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí de nuevo para continuar con este hermoso estudio del libro de Apocalipsis, un estudio que ya hemos empezado hace unos domingos atrás y hoy vamos a continuar con este hermoso estudio que es la palabra de nuestro Señor a través de este libro que nos trae el apóstol Juan. Hemos ya empezado a partir del capítulo 1. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 y vamos a empezar el capítulo 7. El capítulo 7, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice? Y eso es lo que yo quiero hoy narrar, ¿no? Que el capítulo 7 para mí es un paréntesis entre el final del capítulo 6 y el capítulo 8, que es prácticamente la apertura del séptimo sello o el abrir del séptimo sello realmente que se encuentra en el capítulo 8. Pero en el capítulo 6 nosotros hemos estudiado que hay acontecimientos que han sucedido y que siguen sucediendo realmente hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Acontecimientos realmente se podría decir como juicios de Dios, de su ira a través de esta tierra por gente que realmente no cree en su palabra y está en contra de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios arroja una luz sobre el fin de los tiempos de la humanidad. Es verdad que no se nos dan todos los detalles con precisión, sino solo una serie de trazos rápidos que nos sirven para perfilar los importantes acontecimientos que van a tener lugar en nuestro mundo cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez en gloria para establecer su reino de paz y juzgar a este mundo. Por todo eso, es importante estudiarlo con atención y con mucha precaución todo lo que nos dice este hermoso libro. Por ejemplo, en el capítulo anterior, en el capítulo 6, vimos cómo el Cordero abría los 6 primeros sellos y que esos sellos traerán los juicios de Dios sobre este mundo. Terminamos considerando que con el sexto sello vendrá una serie de desastres sin precedentes sobre esta tierra. Vamos a leer lo que dice el capítulo 6, versículos 12 y 13 realmente. Dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí se trata de los acontecimientos que tendrán lugar en este mundo, al final del tiempo, conocido como la gran tribulación. Cuando esta tierra caiga en manos del anticristo, el gran usurpador, será entonces cuando en medio de estas terribles señales aparecerá el Señor Jesucristo para poner fin a su imperio y su reinado de este hombre maligno. Así como lo dice ahí en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Es probable que el mundo se niegue a reconocer que los juicios asociados a los primeros sellos vengan de parte de Dios. Pero al abrirse el sexto sello, nadie tendrá duda de que el gran día de su ira ha llegado. Es entonces cuando surgirá la pregunta que da lugar a la explicación del capítulo 7 y que detiene momentáneamente la apertura del séptimo sello. Leamos el capítulo 6, versículo 16 y 17, para poder hacernos esa gran pregunta. En el final del capítulo 6, versículo 16 y 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Pero aquí surge una gran pregunta en cuestión, una pregunta que dice al final del versículo, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Por lo tanto, en el capítulo 7 hacemos un paréntesis que sirve para responder a la cuestión de esta pregunta, de que si habrá alguien que podrá estar en pie cuando Cristo venga a juzgar a este mundo. Y vamos a encontrar que sí habrá alguien. Y habrá, dice, dos grupos. Eso es lo que vamos a leer acá en este capítulo 7. Dice que habrá dos grupos de personas que serán librados de la ira del Cordero. En la primera parte del capítulo vemos a un grupo de 144.000 personas, un grupo de 144.000 personas relacionadas con el pueblo de Israel. Y serán libradas, dice, de la ira del Cordero, así como lo dice el capítulo 7, versículo del 1 al 8. Y en la segunda parte vemos dos grupos de gentiles que también serán librados, dice, por la ira del Cordero. Estos dos grupos de personas, ¿no? Que están relacionadas uno con el pueblo de Dios y que las otras son libradas de la ira del Cordero, ¿no? Que vemos ahí que son llamados realmente gentiles, que también serán librados realmente, ¿no? Podríamos decir que el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis de gracia, en el que encontramos a dos grupos redimidos que serán librados de la ira de Dios. En este punto es importante que notemos que la cuestión principal de la que se trata aquí no es quién será salvo de la gran tribulación, sino quién será salvo de la ira de Dios, que vendrá cuando aparezca el Cordero a poner fin al gobierno del anticristo y a establecer el día del Señor. Otro asunto es en el que debemos fijarnos con atención y es en las diferencias que hay entre los dos grupos de los que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, está los 144.000 que proceden de las 12 tribus de Israel, así como lo dice Apocalipsis 7:4, mientras que en el segundo grupo está formado por personas de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, como lo dice Apocalipsis capítulo 7 y 9. 7 y 9. Los primeros son descritos como un grupo específico formado por 144.000, mientras que el segundo son una multitud, la cual nadie dice que podía contar. El grupo de los 144.000 están en la tierra y son sellados para ser librados del juicio de Dios que ha de venir con la apertura del sexto sello. A diferencia de ellos, el segundo grupo se dice, y la palabra de Dios dice que están en el cielo delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9. Y se nos dice que han salido de la gran tribulación, probablemente después de haber sufrido el martirio. Nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Según la imagen que estoy mostrando acá, que tenemos a los dos grupos, que son los 144.000, que son formados de las 12 tribus de Israel, ¿no? También hemos hablado anteriormente de este grupo que fueron esparcidos, que son de la tribu de Efraín, que pertenecen a la raíz de Israel. Ya lo hemos estudiado, ¿no? En el proyecto de Dios a los gentiles, que hemos hecho un estudio anteriormente, ¿no? El cual este grupo de gentiles se habían esparcido, ¿no? O Dios mandó su juicio y los esparció por todas las naciones, por todos los pueblos, y desde ese entonces estas personas de dejaron de conocer al verdadero Dios y perdieron su identidad realmente sin saber su procedencia, porque se mezclaron con otras naciones, se contaminaron y empezaron a vivir de acuerdo a cómo viven otras contaminaciones. Ellos son de la casa de Efraín, ¿no? De la tribu de Efraín realmente, o también se le puede decir del reino del norte. Estas personas son realmente personas que formarán esta gran multitud, pero personas que realmente van a creer en Jesucristo, van a ser salvos por la gracia de Jesucristo. No cualquier persona, sino personas que van a creer en Jesucristo. De estos dos grupos de personas, realmente se va a hablar hoy en el capítulo 7 de lo que dice. Ahora vamos a meternos en el capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a leer hasta ahí. Ahora nuestro texto dice que hay cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y que han sido encargados de retener los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, ¿qué es lo que retiene exactamente estos cuatro ángeles? ¿Qué es lo que están reteniendo? El texto nos dice, o el texto nos dice que son los cuatro vientos. ¿Qué son los cuatro vientos? ¿Qué significado tienen estos cuatro vientos? En otras porciones de las escrituras o en otros libros de las sagradas escrituras, encontramos que los vientos son agentes de los juicios de Dios. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Zacarías, en Zacarías capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, y en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos óveros rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor. Y si vemos también acá en el capítulo 49 del mismo libro de Jeremías, versículo 36 dice, traerá sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos de los cielos y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y también en el versículo, en el capítulo 51, versículo 1, también del libro de Jeremías, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos entendiendo a través de estas escrituras, vemos que hay algo como un juicio, porque aquí nos habla, dice, de un viento destruidor, o sea, vientos podemos notar que puede representar a un juicio de Dios realmente, ¿no? Como por ejemplo el profeta Nahum también había anunciado que en el día de Jehová él marcharía en la tempestad y el torbellino, porque dice Nahum 1:3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y en las nubes y las nubes son polvo de sus pies. Si se dan cuenta, realmente, ¿no? De todo esto es sabido que el viento en forma de huracanes y en forma de huracanes o tornados o ciclones puede ser tremendamente dañino hoy en día para el ser humano. Eso es lo que tenemos hoy en día. Algunos sostienen que estos cuatro vientos vendrán en consecuencia de los cambios climáticos que hoy están produciendo en el mundo, ¿no? Están produciendo en el mundo, pero aunque es cierto que Dios puede servirse de ciertas causas naturales, lo que tenemos aquí no son realmente lo que podemos pensar, ¿no? Que son tornados o vientos fuertes que vendrían como castigo, ¿no? A la tierra. Nuestro Señor Dios acá, lo que se puede estar refiriéndose son juicios extraordinarios enviados por Dios mismo hacia la tierra. Aunque también cabe la posibilidad de que no se trate de un viento literal, de, de un, de, sino de vientos espirituales prácticamente que van a azotar la tierra, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 4:13, perdón, 4 del 11 al 13 dice, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Ahí le está diciendo la palabra, juicios contra ellos. Miren, el enemigo avanza como una nube, sus carros de guerra parecen un huracán, sus caballos son más ligeros que las águilas. Y termina diciendo el versículo, ay de nosotros,
estamos perdidos. Muy claro está perfectamente acá lo que dice el profeta Jeremías sobre los juicios que se vienen hacia la tierra. En el libro de Daniel también se nos dice ahí, en estos versículos del capítulo 7, versículo 2 y versículo 7. Yo veía en mi sueño que los cuatro vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar. Estos cuatro monstruos son cuatro reyes que dominarán el mundo. Como nosotros sabemos, el contexto de estos versículos se está refiriendo a las cuatro bestias que Daniel vio en visión. Y esas cuatro bestias no son literales, sino representan prácticamente imperios que gobernaron el mundo, ¿no? Que gobernaron en ese entonces, imperios que hicieron daño a la tierra, y son representadas como juicios también hacia la tierra. Entonces la palabra viento tiene un sinónimo y es de conflicto. Viento es del sinónimo de guerra, de destrucción, porque eso es lo que nos está anunciando aquí la palabra de Dios a través de estos profetas, que los vientos que retenían estos ángeles se estaban refiriendo a conflictos, a guerra y destrucción de que iban a suceder en el momento prácticamente que se escribe la palabra, el cual ve el apóstol Juan. También acá en este Daniel 7, ¿no? Cuando Daniel 7 ve la visión de las cuatro bestias saliendo del mar, dice que agitaban los vientos. Y estos vientos se está refiriendo que representaban a conflictos, a destrucción. Entonces, nosotros vemos aquí a cuatro ángeles que están protegiendo que los vientos, o sea, estos juicios, no puedan azotar o destruir la tierra, ¿no? A estos vientos que representan a conflictos, a destrucción. Estos cuatro ángeles nos están protegiendo para que estos no puedan azotar o destruir la tierra. Ahora, ¿significa que los ángeles están impidiendo una guerra final hoy en día sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad? Ustedes saben que la ciencia hoy en día ha aumentado, así como lo dijo el profeta Daniel. Algunas cosas son necesarias para esta ciencia que se ha inventado, pero también algunas cosas se han inventado para hacer el mal. Y hoy en día el mundo entero está a raíz de eso. Trata de hacer mal con la ciencia. Si hoy se desatase una guerra mundial, toda la raza humana desaparecería. Entonces por ahí uno me podría hacer una pregunta, ¿no? Hermano, ¿hay ángeles impidiendo que este planeta pueda ser destruido? La respuesta sería sí, porque si estos ángeles no impidieran esto, hace rato esto se hubiese acabado por el mismo ser humano. Solo que hay un orden, como Dios lo escribió y lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. El humano puede decidir muchas cosas malas, puede hacer lo que quiera con el mundo, destruirlo, lo que quiera, pero hay un orden profético el cual se habla en las Santas Escrituras. Porque el ser humano eso es lo que quiere, destruir el mundo. Ya estamos viendo hoy en día las guerras que suceden en el mundo. Al ser humano no le importa si mueren niños, si mueren ancianos, mujeres. Lo que importa es beneficiarse en materia prima, en cosas que la palabra dice que está en contra de Dios. Ahí aparece este ángel y que tenía el sello de Dios vivo y les dice a estos cuatro ángeles, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, dicen sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. O sea, este ángel aparece para retener a estos cuatro ángeles para que no hagan daño a la tierra, porque a ese daño que va a suceder pronto, antes que Cristo venga, que es la gran tribulación, este ángel les dice que esperen hasta que estos sean sellados. Hasta que estos sean sellados, dice. Y en cuando en profecía se habla de sello, es la contraposición de marca, porque nosotros ya hemos escuchado del sello de Dios y de la marca de la bestia. El sello de Dios es puesto en la frente, dice, pero la marca de la bestia también es puesta en la frente y en la mano. Y eso lo vamos a ver después, más adelante, cuando leamos el capítulo 13. Por ahí hay muchas personas también que dicen, ¿no? Que andan diciendo que alguien va a venir y nos va a colocar un chip con un chip en la mano o en la frente
o una marca en la frente que es 6666. Pero eso no es verdad, es puras especulaciones, puras mentiras de lo que se habla. Lo que se está mencionando aquí, todo es simbólico, son símbolos. En la frente realmente, cuando dice que se instala en la frente, ¿no? O se colocará en la frente, significa conocimiento, decisión. Es decir, el sello de Dios se acepta. No es que Dios viene para marcarnos, ¿no? Para sellarnos como algo literal. No es así. Es el conocimiento de Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo, el cual nos implanta en la mente para poder aceptar la verdad. Y cuando dice mano, realmente es símbolo de trabajo, para hacer obras buenas, ¿no? Para ayudar al prójimo, para hacer muchas cosas buenas. Es por eso que el Apocalipsis 13, que lo vamos a estudiar más adelante, dice que los que no tienen la marca en la mano no pueden comprar ni vender, es decir, no pueden trabajar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, porque todo eso tiene un estudio muy importante. Ahora, la razón por la que se hace referencia aquí a los cuatro ángulos de la tierra tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel, al que inmediatamente se va a hacer referencia en nuestro capítulo de Apocalipsis, fueron aquellas personas, al cuales dije, ¿no? Que fueron esparcidos por todas las tierras, por todos los cuatro ángulos o por los cuatro confines de la tierra, ¿no? En consecuencia de su rebeldía, cuando se rebelaron contra nuestro Dios, ¿no? Estoy hablando de la casa de Efraín, que fueron esparcidos por no obedecer el mandato de nuestro Señor Dios. Entonces estas personas fueron esparcidas, entonces ahí donde viene realmente el Mesías, el pastor, viene a reconocer sus ovejas y traerlas de nuevo, juntarlas prácticamente a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso también lo profetiza Isaías capítulo 11:12. El orden es sellar a los siervos de Dios. El sello de Dios prácticamente será puesta para aquellos fieles, para aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Y la marca de la bestia, ¿no? Es para aquellas personas prácticamente que se identifican como, con la idolatría, ¿no? Que seguirán a la bestia realmente. Y estas personas tendrán este castigo realmente que nuestro Dios va a derramar en sus siete copas de la ira de Dios, que eso también lo vamos a estudiar más adelante. Ahora debemos notar que los juicios de Dios deben ser detenidos momentáneamente con el fin de sellar primero a los siervos, ¿no? De sellar primero a los siervos de Dios. Y esto se llevará a cabo antes de que tuviera lugar los juicios del sexto sello, como está en Apocalipsis 7:3. Con este propósito, ahora entra en escena este otro ángel que subía, dice, desde el sol, ¿no? Como lo vimos anteriormente, y que tenía el sello del Dios vivo. Este ángel distinguido se relaciona con la salida del sol, que quizás también podemos decir en alusión o no a la profecía de Malaquías, el cual había anunciado que para aquellos días de su pueblo que temían en su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces los cuatro ángeles controlan los cuatro vientos, lo que implica que a través de ellos Dios desata o retiene sus juicios. Y ahora se nos da la razón por la que los juicios del sexto sello son retenidos. Y clamó a gran voz, dice a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué serán sellados prácticamente? Para la gran tribulación. Ningún juicio de la ira de Dios podrá venir hasta que estos siervos de Dios, de los que va a hablar a continuación, hayan sido sellados en sus frentes. Este ha sido un patrón constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Como por ejemplo tenemos historias del caso de que se dio señales, que Dios dio señales para proteger a los hijos, ¿no? A los que verdaderamente creen en Él. Por ejemplo, la ira de Dios vino sobre todos los primogénitos de Egipto, pero el ángel exterminador no tocó la casa de los israelitas marcadas con sangre del cordero. También tenemos el ejemplo en Jericó, que fue totalmente destruida, a excepción de Rab y su familia. ¿Por qué?
porque se colocó un cordón de grana allí en su ventana como señal, para que los israelitas no la tocaran. Y eso también es otra señal que Dios protege. También vemos ahí en la visión que tuvo Ezequiel del juicio de Dios sobre Jerusalén, antes de que empezara la destrucción acordada, donde dice que un escribano debía poner una señal en la frente de los verdaderos creyentes. Ese está en Ezequiel 9 del 1 al 6. Y este es un pasaje que guarda un enorme paralelismo con el texto que estamos estudiando ahora en Apocalipsis. Podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Y aunque es cierto que en este pasaje esto se afirma acerca de los 144.000 sellados, sabemos por otras partes de las escrituras que ningún creyente sufrirá, sufrirá realmente la ira de Dios. Ahora, ¿quiénes son estas personas prácticamente? ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? Dice la palabra de Dios, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. También dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían, dice, el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿quiénes son estos 44.000 sellados? ¿Quiénes son realmente? Ustedes saben que cuando está hablando de tribus de Israel, está hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando habla de los apóstoles, está hablando obvio de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Pero finalmente estos dos grupos, dice, estos pueblos se van a unir y van a ser un solo pueblo a través de la historia. Vamos a ver características de los 144.000 sellados, porque eso es lo que vamos a ver. Si nosotros queremos saber quiénes son, realmente no lo sabemos, porque la Biblia no nos dice los nombres de quiénes son, pero al menos sí nos da características de ellos. Y estos 144.000 sellados tienen características, como por ejemplo dice que estos son sellados en sus frentes. Entonces, tienen un sello de Dios en su frente. ¿Y cuál es el sello de Dios? Para saber cuál es el sello de Dios, hay que profundizarnos en la Biblia, porque la Biblia es como un océano. Si no te introduces en ella, no entiendes nada, porque todos los libros desembocan en este océano que es el Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios sacó a Israel de Egipto? El faraón se había endurecido tanto en su corazón que tuvo que esperar 10 plagas para dejar ir a Israel. Solo que en la última plaga, en la décima, se constituye una costumbre que era tan importante para el pueblo y era el símbolo de su redención. ¿Qué cosa tenían que hacer? Tenían que matar un cordero que era el símbolo perfecto, y Jesús es el símbolo perfecto del cordero. ¿Qué tenían que matar? Tenían que matar un cordero, que ese símbolo perfecto del cordero más adelante representaría a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue muerto el primer cordero? Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. Allí fue muerto el primer cordero, porque ellos estaban vestidos con hojas de higueras para tapar su desnudez. Y Dios sacrifica el primer cordero para vestirlos con su piel y tapar sus vergüenzas. Entonces Dios le dice a su pueblo, maten un cordero, coman su carne y van a hacer lo que yo les digo. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 7, 12 y 13. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué iba a suceder esto? ¿Cuál era la protección del pueblo de Dios entonces? La protección era la sangre que ellos tenían que pintar en los postes y en los dinteles. Ahora, esa expresión pasará en el idioma de hebreo es peshá, que significa pasar por encima. De peshá viene la palabra Pascua.
De ahí se origina la palabra Pascua que hoy en día se utiliza realmente. Entonces, la sangre era el sello en ese entonces. En ese entonces estamos hablando, era el sello de Dios en el pueblo de Israel y era símbolo de protección. Y otro dato muy importante, otro dato muy importante. En Ezequiel, Dios le dice al profeta, ¿no? Dios le dice al profeta Ezequiel, en Ezequiel 9, versículo del 1 al 6. Pero vamos a leer del 4 al 6. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros le dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdones vuestro enojo, ni tengáis misericordia. Esto es antes de que Nabucodonosor pudiera invadir Judá y Jerusalén en el año 605. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sello es sinónimo de protección y de obediencia. Ahora la pregunta podríamos decir, ¿no? ¿Y cuál será el sello en los hombres de los últimos tiempos? O sea, el sello después del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y el sello es el Espíritu Santo prácticamente. El sello de Dios es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera seremos sellados? La razón para ello es que todos los creyentes que hemos sido sellados en el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, porque el Espíritu Santo es en Efesios. En Efesios dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Efesios capítulo 4, versículo 30 también nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22 dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones. En cualquier caso, es evidente que aquí no está hablando del sello del Espíritu Santo, puesto que, como acabamos de leer, todos los verdaderos creyentes son sellados por Él mismo en el momento de su conversión. Y además somos sellados por el Señor, no por un ángel. En el Antiguo Testamento eran sellados por un ángel. El sello que recibieron estos 144,000 es diferente. Esto se aprecia también porque ellos son sellados en sus frentes, un lugar escogido con la finalidad de que puedan ser vistos por todos, mientras cuando somos sellados con el Espíritu Santo, lo somos en nuestros corazones, algo que en algunos creyentes resulta difícil de observar. Debemos aclarar en este punto que el propósito con el que son sellados no es el de protegerles de las persecuciones del anticristo, sino de los juicios de Dios que van a derramar sobre esta tierra. ¿Cuándo sucederá esto? Después de la gran tribulación prácticamente. Entonces, este sello, este sello de Dios será una señal de libramiento que será puesto en aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que hacen reverencia a su ley y, y, y se rehúsan a aceptar la marca de la bestia y a su imagen. Ese sello será para identificar a su pueblo, para proteger prácticamente a su pueblo. ¿Y por qué debo guardar sus mandamientos? Porque es símbolo de obediencia, no de salvación. La obediencia es el resultado de guardar sus mandamientos, no la causa de salvación. La causa de salvación es Cristo Jesús, es la gracia de Dios. No nos salvamos por hacer, nos salvamos porque Dios nos dio su gracia. Es decir, Jesús es la causa, pero el resultado de esa gracia es la obediencia. ¿Quién me salva a mí? ¿La gracia o la obediencia entonces? Me salva la gracia, pero para ser salvo por la gracia, yo necesito tener fe, porque la fe me lleva a obedecer. Un ejemplo, el profeta Abraham, que obedeció, por ejemplo. Noé, que obedeció la palabra de Dios. ¿Quién más? Moisés también
obedeció a la palabra de Dios. Por eso dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero mírenlo cómo lo dice otras traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy lo dice de esta manera. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados. ¿Para qué? Para distinguirlos como propiedad de Dios en el día que Él les dé la liberación definitiva. Entonces, queridos jóvenes, queridos hermanos, cuando yo acepto a Cristo y necesito de Dios, entonces yo recibo la garantía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llega para mí para ponerme en armonía con Dios, para ponerme en coherencia, para ponerme en obediencia. Eso es lo que pasa, queridos hermanos. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? En el tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué sucederá? Nosotros, cuando tengamos el sello de Dios, nosotros seremos protegidos. Seremos, porque dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es una protección que vamos a tener nosotros. Por eso el Señor dice en Isaías 8:16, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Y cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. A mí los 10 mandamientos no me salva, pero los mandamientos de Dios me previene, me avisa de lo malo que estoy haciendo. No es que Cristo vino a abolir la ley, Él jamás vino a abolir la ley, Él vino realmente a hacerla cumplir, a enseñarnos cómo debemos cumplir la ley, no como lo hacían los líderes religiosos que trataron de distorsionar la ley de Dios y convertirlo prácticamente en una carga para el ser humano, para que el ser humano se viva prácticamente como, como con unas reglas que si no cumple las reglas prácticamente no va a subir al reino de los cielos, pero no es así. El Señor vino a enseñar cómo cumplir la ley de Dios prácticamente, porque la ley de Dios es amor. Los 4 primeros mandamientos demuestran el amor a Dios y los 6 últimos mandamientos demuestran el amor al prójimo. Este es el resumen de la ley prácticamente. Ahora nos vamos al versículo 9 del capítulo 7, ¿no? Donde nos habla sobre una multitud dice vestida de ropas blancas. ¿Qué es lo que, qué es lo que dice el versículo 9 y 10? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, el cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cuál es el propósito de esta visión cuando se ve esta gran multitud? Aunque ahora vamos a estudiar una visión muy diferente de la anterior, sin embargo, no debemos perder de vista que el Señor todavía está contestando la pregunta que encontramos al final del capítulo anterior, que llegue el gran día de la ira del Cordero y quién podrá sostenerse en pie, que está en Apocalipsis 6:16-17. Esta pregunta es contestada por medio de dos visiones muy diferentes. En la primera se le mostró a Juan que en el tiempo del fin y antes de la venida en gloria del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel creerá en él como el Mesías. Esa visión de Juan tiene lugar en la tierra al final del periodo de la gran tribulación. Y por lo tanto es muy posible que aquellos creyentes judíos tengan que sufrir la persecución del anticristo. Sin embargo, sí que serán librados después de la ira del Cordero. Pero después de esto, Juan tiene otra visión en la que describe a un segundo grupo, y es un grupo muy diferente al primero, pero que también estarán en pie cuando el Cordero manifieste su ira. En contraste con los 144,000 del primer grupo, lo que Juan ve ahora es una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar. Además, lo que se enfatiza es que no son descendientes de Israel, sino que son provenientes de todas las naciones y tribus del pueblo de Dios que se habían dispersado, que se habían extraviado prácticamente y no conocían su identidad. Y tampoco se encuentran en la tierra, sino que están, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero.
Por lo tanto, hay evidencia suficiente para pensar que estamos ante un grupo de personas diferentes al anterior, pero que igualmente serán librados por la ira del Cordero. Y es importante nos dar estos textos, queridos hermanos, que nos dice cómo este segundo grupo ha llegado a estar en el cielo, porque realmente la Biblia no nos dice cómo llegaron, pero sí nos da características prácticamente, ¿no? Porque más adelante se nos dice que han salido, dice, de la gran tribulación. Y quizás debamos pensar, ¿no? O quizás debamos entender esto como una alusión al martirio que habíamos hablado en el quinto sello. ¿Se acuerdan que dijimos que Juan vio, dice, las almas de los decapitados que murieron por causa de la palabra de Dios, que ser, pedían ser juzgados, ¿no? Pedían venganza. Podríamos definir, ¿no? Realmente, ¿no? Quizás podamos entender, ¿no? O alucinarnos que fueron estas personas que vivieron el martirio, ¿no? Que vivieron el martirio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por la muerte de la causa de la palabra de Dios. Y esto sería comprendible porque sabemos por otras partes de este mismo libro que el anticristo dice que ejercerá una severa persecución contra todos los creyentes. En ese caso tendríamos que identificar a estas personas como aquellos hermanos que también habrían de ser muertos más adelante por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y añadido al número de las almas que estaban esperando debajo del altar y que su sangre clamaban que fueran vengados, ¿no? Como dice Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Notemos que a aquellos también se les dieron vestiduras blancas, Apocalipsis 7:9, y se les dijo que descansasen también, algo que vemos cumplido con este grupo que ya disfruta de la paz de Dios. Aunque es verdad que esta multitud de redimidos no están bajo el altar, sino delante del trono, por lo que quizás debamos pensar en un momento posterior al descrito en la apertura del quinto sello. En todo caso, puesto que el texto nos dice expresadamente cómo han salido de la gran tribulación. Es posible interpretarlo también como una referencia al arrebatamiento de la iglesia que podría ser llevado a cabo en algún momento anterior o durante el periodo capaz de la gran tribulación. No lo sabemos, porque no hay detalle. La Biblia no nos dice cómo llegaron estas personas aquí a estar frente al trono de Dios. No nos dice, pero podemos especular ¿cómo se puede decir? Muchas teorías, ¿no? Se podría decir. Otro detalle que debemos considerar es que aunque el texto nos dice que toda esta multitud son creyentes que han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero, dado que el texto guarda silencio sobre muchas de las cuestiones que a nosotros nos gustaría saber con precisión y debemos evitar ser dogmáticos, ¿no? En las conclusiones a las que llegamos a base de hacer conjeturas, porque a veces podemos decir muchas cosas, podemos interpretar algo que no tiene que ver con la palabra de Dios y hablamos y no lo son. Mejor tenemos que interpretar en nuestra mente, pero no no dar por seguridad realmente cómo llegaron estas personas. No podemos enseñar, mira, estos llegaron así, estos llegaron de esta manera así. O sea, nosotros podemos sacar conclusiones, podemos alucinarnos, ¿no? Que así fue, pero todavía la palabra de Dios no nos dice realmente. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 también nos habla y nos dice, ¿no? La palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta que lo que Juan nos está narrando acá? Nosotros vamos a pasar por una gran tribulación. Estos fieles dice que han salido de la gran tribulación y ahora están en perfecta paz en la presencia del Señor. Notemos aquí cierto tono de triunfo, que se cumple lo que la palabra dice. Como por ejemplo, yo quiero leer acá en Romanos, no lo puse en pantalla, ¿no? No lo puse en pantalla, no lo puse como imagen, pero quiero leer lo que dice el apóstol Pablo y esto, la verdad que me hace pensar, me hace sentir, reflexionar de que mi vida no depende de este mundo, sino de la protección de nuestro Dios, que lo que vamos a pasar es serio, ¿no?
es terrible cuando el anticristo se desate, ¿no? Prácticamente y persiga realmente a los verdaderos creyentes o fieles a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice acá, ¿no? De lo que nosotros vamos a vivir, ¿no? En ese momento. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, 33, 39, nos dice, Romanos capítulo 8, versículo 33 y 39, dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindas palabras que nos da el apóstol Pablo. Estamos protegidos y nada de lo malo que existe en este mundo podrá separarnos del amor de Cristo. Nada de lo que nos haga, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Es verdad que todos los cristianos deben pasar a través de muchas tribulaciones, así como lo dice Hechos 14:22. Pero esta gran tribulación será un tiempo único, un tiempo de prueba en toda la historia de la humanidad, porque demandará una fe absoluta de parte de los creyentes. En muchos casos tendrá que sufrir el martirio por causa de su fe. No olvidemos que en el tiempo de la gran tribulación el anticristo estará en el clima de su carrera y la persecución contra los santos será mucho más intensa. El Señor Jesucristo se refirió a ella de la siguiente manera. Mateo 24:21. La gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Pero en todo caso, aunque estos creyentes sufran la persecución del anticristo, sin embargo serán librados de los efectos directos de la ira de Dios. Este será un periodo especialmente difícil para aquellos cristianos que están acostumbrados a un estilo de vida cómodo, que se sienten a gusto en el mundo. En especial para ellos, este tiempo será muy difícil, porque ni están acostumbrados al sufrimiento por el nombre de Cristo, ni tampoco lo consideran como un privilegio. Es muy probable que aquellos otros creyentes que estén ahora ya están sufriendo algún tipo de persecución en uno de los muchos países donde el cristianismo es perseguido. Cuando llegue ese momento de prueba, estarán mucho mejor preparados para soportarla. Para estar debidamente preparados para este momento, debemos vivir buscando siempre glorificar a Cristo. Y debemos considerar un privilegio si también con nuestra muerte podemos darle la gloria a Él. Porque ¿qué pasará después? Porque el mismo profeta Daniel lo dijo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será, dice, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será librado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro de la vida. También Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Zacarías 12, 9, 10 dice también, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y oración. Queridos hermanos, el cristiano que no piensa con frecuencia en el cielo necesariamente
ha de tener una vida muy terrenal, siguiendo la corriente de este mundo e incluso mundano. Mientras estamos en esta tierra debemos considerarnos peregrinos en el camino hacia nuestra patria celestial. Pero si perdemos de vista nuestro destino eterno, con facilidad nos convertimos en turistas por el mundo. Es cierto que podemos encontrar ciertos parecidos entre un peregrino y un turista. Al fin y al cabo, ambos están lejos de su casa. Pero mientras que el turista se entretiene admirando cada cosa a su paso, por eso es turista, el peregrino tiene una mirada puesta en su destino final. Y fuera de eso, nada le interesa, solo su destino. Probablemente entre los cristianos de hoy hay muchos que encajan en el perfil de turista que en el perfil de peregrino. Si ese fuera el caso, aún se hace mucho más urgente volver a mirar la gloria en el cielo, porque ese es nuestro destino, y anticipar por la fe cómo será nuestra entrada en la instancia, en ese hogar eterno que Cristo ha ido para prepararnos. Porque Apocalipsis 7, 16, 17 dice, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora bien, las religiones paganas a menudo imaginan el cielo como un lugar donde se satisfacen todos los apetitos, pero no es así realmente. Solo hay una fuente de información viable para saber cómo es el cielo y qué es lo que nos espera allí. Y esa la encontramos en la Biblia. Y en este sentido, el pasaje que ahora estamos estudiando es uno de los más ciertos y alentadores que el cristiano puede encontrar sobre este tema. Realmente es muy importante saber, ¿no? Es muy importante saber a dónde vamos a llegar y qué será de nosotros. Pero debemos tener en el corazón que donde vamos a llegar va a ser un sitio donde los hombres morarán con Dios y Él morará con ellos, así como dice Apocalipsis 21. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, porque Él mismo enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese lugar, a esa tierra prometida que el Señor nos dice en su palabra? Solo hay dos caminos. El Señor Jesucristo dijo que cada hombre tiene dos caminos delante de él, uno ancho y uno muy transitado, que lleva a la condenación eterna, y otro estrecho y difícil que lleva al cielo. Entrad, dice, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Lucas 13, 22, 24 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Queridos jóvenes, queridos hermanos, las personas que encontramos en este pasaje han elegido la senda estrecha o camino angosto que lleva a la vida eterna. Lo sabemos porque se dice que ellos, tanto como los 144,000 y esta gran multitud, han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Unos fueron sellados en la frente y otros fueron sellados con las arras del Espíritu Santo. Pero ellos han lavado sus ropas y han emblanquecido. Esta es otra forma de decir que han confiado eternamente en el sacrificio de Jesucristo.
a su favor como único medio posible para su salvación. Ahora bien, para ellos, igual que para cada uno de nosotros, hay dos formas posibles de llegar al cielo. Una es por medio de la muerte y la otra es por medio del arrepentimiento. Y nosotros estaremos en la compañía de esta gran tribulación. Como ya comentamos, en el cielo habrá redimido de todas las naciones, tribus y lenguas, pero esa innumerable compañía de hombres redimidos se añadirá también a todos los ángeles y a los cuatro seres vivientes. Será hermoso volver a encontrarnos con las personas que amamos en este mundo y que nos precedieron en su llegada al cielo. Otros querrán sentarse en la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y más uno buscará algún apóstol, algún profeta para hacerle algunas preguntas pendientes. Pero además de esto, compartiremos también nuestra instancia en el cielo con seres angelicales que por el momento desconocemos. La comunión espiritual con ellos será indudablemente muy enriquecedora. Estaremos libres de sufrimiento. Ya no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, como dice Apocalipsis 7:16. Esta bienaventuranza parece haber sido tomada del profeta Isaías. Bienaventurados los que tienen hambre y sed y justicia, porque ellos serán saciados, como dice Mateo 5:6. Estaremos sirviendo al Señor siempre. Seremos consolados de todo dolor. Así es, nuestro Señor añade, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios hará olvidar y consolará a su pueblo de todas las experiencias amargas por las que habría tenido que pasar en este mundo. Y cuando estén en su presencia, ya no habrá ninguna cosa que les producirá tristeza, ni experiencia que ahora nos resulta familiar en este mundo, como el dolor físico, mental, espiritual. Y ese determinará en su lugar. Sentiremos descanso y gozo y perpetuo en la presencia de nuestro Dios. Atrás habrá quedado para siempre las sirenas de las ambulancias, de la policía. Será una vida libre de tensión y agitación que hoy hemos tenido, pero no habrá hospitales ni tampoco alarmas de epidemias. Nunca más nadie tendrá mira como las personas que hoy se hunden en las enfermedades y al final terminan muriendo. Así que este estudio nos dé a entender que nosotros dependemos de un solo Dios, de un Cristo resucitado que sacrificó su vida por nosotros para que estemos con Él. Y solo hay dos formas de llegar a Él, a través de la muerte y del arrepentimiento. Seamos sellados guardando su palabra y sus mandamientos para poder estar algún día con Él. Gracias, queridos jóvenes. Gracias por este estudio del día de hoy. Espero verlos en la próxima semana que abriremos el séptimo sello, ya en el capítulo 8 abriremos el séptimo sello para poder estudiar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, que Dios me los bendiga y nos estamos viendo el próximo domingo.